Entonces veníamos hablando acerca de la importancia que tenía el entorno en medio de una, digamos que de un orden de ideas que hemos venido teniendo. Y decíamos que el entorno era el equivalente al campo. Esto no se va a ver hoy. Al campo, y que ese campo en realidad tenía que ver mucho con lo que nos dice la física cuántica, que finalmente concluye que la materia, la partícula, solo puede ser influida por el campo, y el campo es lo que está alrededor, esa fuerza suficiente, tan grandota, que es capaz de cohesionar partículas y formar lo que para los órganos de los sentidos es la materia. Entonces nos decíamos que si todo era vacío, ¿por qué no podíamos atravesar esta pared? Si todo era vacío, ¿por qué un tornado hace lo que hace? Y simplemente la conclusión es que ese campo logra cohesionar de tal manera esas partículas que finalmente confluyen en algo. Entonces quedamos en que era muy importante empezar a trabajar en el entorno o en ese campo, porque si partíamos de un pensamiento determinado y no modificábamos esos pensamientos, pues obviamente los resultados iban a ser exactamente los mismos, y que por lo tanto el solo hecho de cambiar la fuente de nuestros pensamientos, pero además de manejarla de una manera completamente distinta, era suficiente para que lo que se obtuviera al final fuera completamente diferente. ¿Por qué? Porque un pensamiento lleva a un sentimiento, ese sentimiento lleva a un acto, ese acto cuando se repite se convierte en un hábito que forma un carácter y que finalmente va a terminar mostrando cómo va a ser ese destino, y que por tanto la mejor forma de crear el futuro era precisamente sentirse dentro de ese entorno, siendo el entorno. Entonces la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, y uno lo crea a partir de esos sentimientos, emociones y cosas que estamos viviendo, ya como lo estamos diciendo. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Que cuando se juntan una intención, esto lo voy a escribir hoy, más una emoción, se va a generar una cosa muy importante, que es el empoderamiento, y un empoderamiento suficiente como para generar un cambio. Es decir, que detrás de todo esto lo que estamos haciendo es poniendo algo que se genera desde el pensamiento, esa intención, con la fuerza magnética que porta ese pensamiento para dar origen al empoderamiento. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que decir que el campo electromagnético es uno solo, y que el pensamiento no puede estar aislado de la emoción. Cuando el pensamiento está aislado de la emoción, pues simplemente no tiene la fuerza. Gracias, eso. Perfecto. No tiene la fuerza suficiente como para generar todo esto que estamos diciendo allí. Entonces, generar esa emoción, creo que este está peor. Generar esa emoción es entender que si nos metemos en lo que genera el campo electromagnético, que es este corazoncito, implica que esa fuerza vaya teniendo cada vez más poder. Sí, será, también intentamos, vaya teniendo más poder, y que ese poder, vamos a ver si es verdad, que ese poder vaya generando
esos movimientos interiores. Por supuesto, si esos movimientos interiores, pongámoslo aquí, movimientos interiores, parece, esos movimientos interiores parten de una necesidad también interior de modificar el patrón de respuestas. La gran mayoría de las veces estamos en un movimiento de, bueno, ¿y yo qué hago? Y las crisis que tenemos son porque es que me siento estancado, me siento bloqueado. Estas son palabras que utilizamos con mucha frecuencia. ¿Qué será que detrás de esto hay algo que yo nunca despego? ¿Por qué será que empiezo esto o aquello y nunca lo termino? ¿Qué será lo que me está ocurriendo? Que cuando tengo una idea excelente, en la mitad del camino siempre surge un obstáculo. Y obviamente la pregunta surge, pero con una respuesta que está implícita. Y uno mismo al final concluye, en realidad, ¿fue eso lo que me bloqueó? ¿O yo generé ese bloqueo para que generara una respuesta como la que tengo? Entonces aquí viene algo también muy importante. Sentirse como es partir de una visualización que implica que ya las cosas son hechos, ¿sí? Luego, sentirse exitoso es ¿qué? O lograr el éxito es ¿qué? Un hecho. Es un hecho. Es un hecho, pero que se da desde el sentir. Yo no puedo sentirme exitoso desde el fracaso. Yo no puedo sentirme saludable desde la enfermedad. Yo no puedo sentirme en relación con la abundancia cuando lo que contemplo siempre es la carencia. Entonces implica, yo tengo que interiorizar esto, es lo que se llama el proceso de introspección, y en ese proceso de introspección la característica es que se despierta el aprendiz que hay en cada uno de nosotros. Cuando se despierte el aprendiz, normalmente esto está asociado a una gran cualidad que es la humildad, y eso significa que el ego se tiene que quedar un poco reprimido, ¿no? Porque están ocurriendo otra serie de cosas, ¿no? Y entonces, si sale ese aprendiz interno que cada uno de nosotros tiene, inmediatamente se empieza a modificar la actitud frente a aquellas cosas externas que están ocurriendo. Y entonces ya no le damos el poder a lo externo, sino que nos empoderamos desde el interior. Dime, Beatriz. Y ahí está la fuerza. Claro, claro. Esa fuerza interior, que es la fuerza del poder y de la voluntad, son los que permiten que empiece a manifestarse eso que llevamos en el interior. De hecho, una enfermedad se considera como lo externo o como lo interno. Vamos a ver, yo creo que lo vas a deducir tú mismo, ¿sí? Porque esa pregunta es muy importante. Es decir, si estamos diferenciando claramente estas dos cosas, es porque vale la pena. Pero si estamos diferenciando esto, desde ya estamos casi que hablando un poquito de los opuestos, ¿sí? Así como hay frío y calor, así como hay luz y oscuridad, entonces hay algo externo y hay algo interno, ¿sí? Si estas cosas las estamos diferenciando, insisto, significa que tenemos que volver a conciliar los opuestos para que ya no sean opuestos sino complementarios. Entonces ya entendemos que no se trata de reñir, porque esa es una visión causa-efecto, y esta visión causa-efecto, digámoslo así, ya pasó de moda, ¿sí? Esa visión de la causalidad lineal ya pasó de moda. Ya tenemos que meternos en una cosa que es una visión mucho más contextual. Y los contextos entienden que esto significa esto siempre y cuando aquello tal cosa. O sea, siempre ya se mira dentro de un entorno determinado que es el que le da el significado a las cosas. Si es el entorno el que le da el significado a las cosas, salta a la vista que tenemos que empezar a modificar el entorno. Para que haya un cambio. Claro, si no hay cambio en el entorno,
pues obviamente lo que se va a seguir reproduciendo va a ser exactamente lo mismo, porque la claridad está enfocada a que precisamente haya un momento a través de esa intención, de esa emoción, de querer recuperar el empoderamiento y no empoderar lo externo para volverlo a someter en lo interno. Vamos a hacer ahí otra vez el paréntesis, vamos a borrar con esta preciosura de borrador. Estamos estrenando. De pronto, así nos escribe. Bueno, entonces vayamos profundizando en esto porque esta parte es bien interesante y yo creo que nos va mostrando un poquitico más el camino. Entonces, pregunta, ¿qué diferencia hay entre emocionarse con algo, tener la intención de y ya sentirlo? ¿Alguien me puede dar una diferencia clara? Yo puedo pensar en algo, pero pensar es sentir. No, estoy teniendo ahí por lo menos una gran diferencia. Entonces, pero si se le mete emoción, sí, muchas veces uno con un pensamiento se emociona. Por eso decíamos entonces, pensamiento o intención, digámoslo aquí, más emoción, ¿qué fue lo que dijimos que era? Campo magnético. Campo magnético, que da origen a qué? ¿Y a qué más? Al empoderamiento. Al empoderamiento y cambio, ¿cierto? Y cambio. ¿Y qué necesidad hay de cambiar? Pues, si yo estoy aquí tranquilito, ¿para qué me voy a ponerlo a cambiar? No, yo a muchos de mis pacientes les digo, a ver, si tu presión está bien, pues no modifiques tu tratamiento, sigue el tratamiento que estás haciendo, ¿sí o no? ¿Para qué me voy a poner yo a torear? Cuando las cosas van bien, yo no las toco. Cuando las cosas van bien. Mal, por eso. Es que si hay un cambio es porque las Claro, cosas están funcionando. porque hay un sentimiento de que algo tiene que empezar a cambiar. Y entonces esa vocecita, ojo a la palabra que utilizo aquí, interior, te está diciendo al oído, hey, parce, pues porque así le habla el subconsciente al consciente, parce, podríamos modificar un poquitico esto para que el resultado sea distinto. Miren qué elegante está el parcero esta vez, ¿no? Entonces, él entiende perfectamente que tiene que empezar ese cambio interior que va a llevar a que necesariamente eso se dé a través de un proceso que es el de la motivación, ¿sí? Pregunta, para motivarse, ¿qué es importante? ¿Y para qué motivarse además? Esa es la pregunta. Para hacer las cosas con más ánimo, pues Para tener una acción hay que motivarse. Bueno, entonces la motivación lleva a la acción. sí. ¿Sí? Un sentido. Claro. Y ese sentido de alguna manera es el propósito. Pero mira la palabra que estás usando. Sentido. De sentirlo, ¿no? Ojo a eso. Y entonces estamos generando una acción a través de una motivación, ¿sí? ¿Sería posible el aprendizaje, Iván, sin motivación? Vos que estás en ese paseo. Cuesta mucho más. Esto es publicidad política pagada. Iván trabaja con el Winston-Salem, un instituto de idiomas de hace muchísimo tiempo, y él es el culpable de que muchos hablen en inglés hoy en día, sí, pero bueno. Entonces, ¿qué me responderías tú como alguien que está metido en este proceso? ¿Sin motivación podrá haber aprendizaje? Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. De hecho, la motivación podría alcanzar cosas que en su momento uno ni considera viables, porque cree que no es capaz. Beatriz, en tu guardería, tú puedes, Magda, ustedes pueden ver que un niño aprenda si no tiene la suficiente motivación. No, eso es casi imposible. Y entonces, ¿qué intentan hacer ustedes para motivar a los niños? Por ejemplo, una estrategia para motivarlos a ellos, ¿cuál? Una cualquiera. Por ejemplo, el juego. El juego, claro.
En un niño tiene que haber juego, diversión. Claro, esa parte lúdica en un niño resulta absolutamente fundamental. Pero en un niño. En un adulto también. Claro, claro. Ese es el problema. Por eso nos va dando mucha más dificultad aprender en la medida en que vamos aumentando en calendarios, porque dejamos de ser niños y porque dejamos de entender que es que la vida tiene que tener mucho de esto, de diversión, de estar contentos. Contentos, recuerden, viene de contenidos, ¿sí? Uno puede estar contento aunque se le haya muerto la mamá, ¿sí? Está contenido, está modulando la respuesta. Otra cosa es reprimido, eso es bien distinto. Entonces las emociones hay que contenerlas pero no reprimirlas. Entonces si yo estoy contento y le permito a ese niño interior que siga jugando, esto que es tan divertido me permite aprender una lección. Pero llevémosla ya al plano físico. A ver, cualquier enfermedad, ya lo hemos dicho, es una excusa para despertar ese aprendiz que debe aprender una lección. Cuando la lección es aprendida, entiéndase la lección como la enfermedad que tiene en potencia esa posibilidad de el aprendizaje. Entonces cuando el individuo aprende la lección, dice suficiente, y la enfermedad se retira. A enseñarle a alguien más, hay alguien más que debe aprender la lección. O sea, a partir de ese aprendizaje tú puedes ser un multiplicador para que a alguien se ahorre el camino, seguramente le vas a prestar el hombro, y ya viene una cosa fundamental que es ocupar el lugar del otro para tratar de comprenderlo sin tener que vivir su experiencia porque es la suya, pero sí sirviendo de bastón, ese bastón que le sirve de apoyo y que le indica que posiblemente en ese apoyo es más fácil transcurrir sin dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, Perdón, es que se ve tan sencillo, como se dice, de una enfermedad hay que aprender, ¿cierto? Y cómo descubrir qué es lo que tengo que aprender de esa enfermedad, porque pues, yo pienso que para cada ser humano es diferente el proceso, pero ¿cómo descubrir qué es lo que tengo que aprender? cuando tú empiezas a hacerle caso a las señales del cuerpo, y esos son los signos y síntomas, esos signos y síntomas pueden ser completamente distintos, o sea, el significado de ellos puede ser completamente distinto para ti que para mí o para el otro, ¿sí? Pongamos un caso concreto. Esta es una paciente que ya está en su etapa adulta, pero que empezó a tener problemas de tiroides y además de eso ha tenido ciertas dificultades de expresión mucho tiempo, y además de eso ha tenido problemas respiratorios a repetición. Lo llamativo es que cuando yo le pregunto si toma algún medicamento, solo toma un medicamento para la tiroides, pero digamos que eso no es tan llamativo. Lo más llamativo es que lo toma desde su primera infancia, y eso sí es muy llamativo, que un niño, en el caso de ella, a los 7 años empiece a tomar algo para la tiroides. Eso es, digamos que, no tan común, por decirlo de alguna manera. La pregunta que viene es muy obvia. ¿Cuál es la pregunta que viene? Ya ustedes saben hacer esa pregunta. ¿Y qué le pasó a los 7 años? Claro. Entonces la respuesta es, a mí me ocurrió una cosa muy extraña. Una vez un tío me llamó por teléfono y me empezó a insultar por cualquier cosa. Ella dice, fue tal el susto mío que yo me quedé muda. ¿Sí? Y eso aparentemente pasa, es un suceso aislado y cualquiera diría, pues se asustó y punto, ¿sí? Pero en una mente de una niña que no tiene la madurez emocional para sortear esto que le tocó vivir, pues no es lo mismo que el tío le esté gritando y que le esté insultando y que le esté a alguien que a lo mejor sea otro adulto como él, y a lo mejor le responde un momentico, a mí no me molestas, o cualquier cosa, o tiene algún tipo de reacción frente a eso, pero ella se queda muda.
Cuando uno se queda muda, significa que no se expresó ¿qué? ¿Qué centro? Quinto. El quinto centro. Y el quinto centro está representado por qué glándula. La A tiroides. la tiroides, ¿Cierto? ahí está. Ahí está. Pero además el quinto centro, ya lo hemos dicho, también representa ¿qué? La creatividad. La creatividad, y es de los órganos pulmones. Cuadros gripales a repetición, infecciones respiratorias a repetición, tristezas enmarcadas en una cosa que yo no sé por qué, pero de un momento a otro yo me siento triste y no soy capaz como de salir de ese círculo vicioso, y a veces tengo llanto inmotivado y sigo sin entender por qué. Y uno dice, pero ¿será posible que esto por allá a los 7 años esté dando origen a esto que está ocurriendo? Sí, sí. Porque en el subconsciente, acuérdense, hay un único tiempo, es el que está viviéndose ya, y ese ya puede ser eterno, ¿sí? Mientras yo no le cambie el significado a esto, a eso que está ocurriendo, pues obviamente el resultado va a ser igual. Entonces, si yo, a pesar de tener 35 años, he seguido todo el tiempo alimentando aquella cosa, es que no me explico por qué me tenía que gritar, es que si yo pienso igual, el resultado va a ser exactamente el mismo. Si yo no he modificado mi estrategia en estos 35 años, pues no puedo pretender que la respuesta sea diferente. ¿Sí me hago entender? Estas cosas son tan significativas que muchas veces entonces lo que uno lleva es, bueno, devolvámonos a aquella época. Y hacemos la película como si, sentirse como, ¿sí? Como si estuvieras viviendo este instante cuando eso ocurrió. Traer el pasado al presente. Exactamente. Entonces digamos que la Beatriz de hoy está viendo en una pantalla a la Beatriz de cuando tenía 7 años y ocurrió lo que ocurrió. La única diferencia aquí en esta película es que el guionista Soy yo y lo cambio. vas a ser tú. Entonces podemos irlo modificando. Ella visualiza la escena, es una escena dramática para ella, para otro podría ser hasta ridícula, pero ¿qué hacemos? Así la vivió la niña, ¿sí? Entonces esta niña decide que es el momento de empezar a modificar, pero ¿desde dónde modifica? Desde la niña. No, desde el presente. Claro, desde lo que es hoy. Entonces la Beatriz de hoy visualiza, como es la dueña de la película, puede crear los personajes que quiera, hacer los movimientos que quiera, tiene completa libertad para hacerlo, y si no le gustó, pues cambia la escena otra vez, ¿no? Y puede decirle al tío lo que no le dijo en ese entonces. Posiblemente, esa es una opción. Vas hasta allá, le dices, la abrazas amorosamente, le dices, tranquila, estoy contigo, no pasa nada, es esto y esto, el tío estaba ofuscado, vamos a visualizarlo antes, ayudémosle porque tiene que pasar de esa ofuscación que tiene. Entonces cambia ya desde una respuesta de asombro o de miedo o de angustia o a lo mejor de resentimiento a una actitud de comprensión amorosa por las limitaciones del otro en ese instante. Y es tan sencillo como esto suena a veces, en serio, que ya, esto a veces me parece a mí como escandaloso, que uno simplemente con modificar una imagen desde ese subconsciente, porque cuando yo la estoy modificando, estoy superponiendo una imagen a esto que hay aquí, y obviamente lo último que se superpuso es lo que se queda viendo, y le estoy diciendo al subconsciente, pongamos esta otra imagen. ¿Dónde? Donde tú ves a la niña ya tranquila, contenta, se dice, bueno, entonces no le hagamos caso, ridiculiza un poquitico la escena, empieza a brincar, a saltar, a hacer lo que un niño común y corriente hace, y no le dio la fuerza que le dio durante mucho tiempo desde su campo electromagnético, porque le dio muy duro en su corazoncito de niña que el tío le dijera eso. A lo mejor si alguien de la calle se lo hubiera dicho no le hubiera parado bolas, pero era su tío, además el tío al que quería, el tío con el que tenía buena relación y todas esas cosas que le genera ese. El resultado es que, entre comillas, mágicamente, estas infecciones respiratorias empiezan a ceder, la tiroides empieza a regularse, y una cosa muy importante,
unos ovarios poliquísticos que estaban por ahí empiezan a regresar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la pareja. Claro, porque es la pareja acoplada en los centros o chakras. Entonces, al regular el quinto, el segundo tiende a regularse. Es tan elemental como eso. ¿Ibas a preguntar algo? En medio de todo esto, si el evento al cual está asociado la manifestación termina en o el origen es una situación bien caótica, como por ejemplo una agresión de tipo sexual en la infancia, ¿cierto? Una violencia de tipo sexual, una muerte trágica de un ser querido, ¿cierto? Un momento donde quedó con una limitación física por un accidente, por una herida porque le atracaron, pues entonces, un suceso violento, pues. Sí, que de hecho, el hecho de tratar de modificar el entorno volviendo a armar la película no cambia lo que realmente ocurrió, ¿cierto? O sea, el evento de agresión sexual en su infancia no desaparece, la muerte del padre no desaparece, en nuestra Colombia querida, tantos niños que participaron del sacrificio de sus padres, ¿cierto? En este país hay muchos que tienen una memoria ya de cuántos vieron sacrificar a sus padres en medio de lo que estás provocando no es una amnesia, ni es eso lo que pretendemos. Lo que estás provocando es quitarle carga emocional al evento. Imagínate tú esta escena, pero pongan la imaginación a ver si son capaces. Este es un paciente, además es un caso real, que es muy simpático. Y te lo voy a poner pensando en el suceso violento que pudo haber sufrido ese paciente por un atraco, por decir algo. Y este es un caso, insisto, un caso real. Este paciente tuvo un accidente cerebrovascular, es decir, se reventó una arteria ya a nivel de la torre de control y quedó con algunas limitaciones. Una de esas es no tener una comprensión muy rápida de lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, el asunto comienza con que él, en esta escena, entra a un banco después de unos 6 meses del suceso que le ocurrió, todavía con muchas secuelas, y tan de buenas o tan de malas, que en ese momento llegan a atracar el banco, ¿sí? Y alguien le pone un revólver aquí, y él se queda mirándolo. ¿Y quién es que sos vos? ¿Sí? No entendió, no dimensionó lo que estaba ocurriendo, sino lo que él dijo: esta cara la conozco yo. ¿Y quién es que sos vos? Y el tipo como que se murió la risa de ver lo que estaba ocurriendo, pero le insisto, esto es un caso real. Y yo no sé por qué motivo, pero a lo mejor eso entorpeció al ladrón que como que se descolocó esperando otro tipo de reacción o lo que fuera, y simplemente se fue, no pasó nada. Pero ustedes lograron ver esa escena, ¿cierto? Claro. Si yo le cuento esta misma escena a alguien que tuvo un suceso violento de un atraco, por ejemplo, en esa época, y le cuento como preámbulo esta escena, él suelta la carcajada, pues es que eso sí es increíble, pues a quién se le ocurre, y casi que uno dice, wow, pues es que eso es como medio ridículo, sí. Y de eso se trata, de quitarle la carga emocional. Entonces yo puedo llevarlo a que viva ese suceso. Al principio le pido que lo viva como lo sintió en ese momento. Es muy frecuente que la reacción sea un poquito estremecedora, angustiante, porque claro, y a veces se sacude, no, es que eso fue muy horrible y tal cosa, y listo, vamos, respira profundo, empieza a respirar profundo y vamos a ridiculizar la escena. Entonces yo puedo hacer que, por ejemplo, en esa escena, resulta que el tipo saca el revólver y sin darse cuenta sacó un banano que tenía en el bolsillo, y ese banano, de tanto hacerle fuerza para disparar, se chorreó. ¿Me entiendes? Es una escena absolutamente absurda, pero que desde la caricatura que va creando el subconsciente es quitarle carga emocional, porque te estás yendo por unas ramas, insisto, así no sean para nada lógicas, porque la lógica te dice, no, es que es un revólver, pues no, pero el cerebro que puede crear, que es el 95%, te permite hacer una película tan absurda como esas.
Entonces terminas quitándole carga emocional. Eso en Dianética se conoce como el proceso de aclaramiento, donde tú vas dando muchos detalles, pero cada vez vas metiéndole tanto y tanto y tanto que te vas por las ramas y finalmente el tronco, la raíz principal, el conflicto causal, empieza a perder fuerza. Y si eso ocurre, entonces es muy probable que aquello que a tal edad representó esto tan complejo, hoy pueda ser reemplazado por una imagen medio caricaturesca y entonces empieza a perder fuerza. Y posiblemente ya tu subconsciente no se queda atrapado allá, sino en un nuevo suceso porque lo distrajiste. Es como hacerle trampa al subconsciente y decirle, salte de ahí, ven, vamos a jugar allí. Es esto, es meterle el jueguito que decíamos ahorita, ¿sí? Y ese juego es perfectamente una herramienta de aprendizaje. Cuando uno juega, perfectamente puede convertir cualquier cosa en algo lúdico, de cualquier tipo, aún una agresión sexual, tan violenta como esas que tú lo puedes llevar. Mira, este es el caso de una niñita chilena que a los 8 años es violada, ¿sí? Y nos ponemos a ver en la historia y la mamá a los 8 años fue violada y la abuela a los 8 años fue violada. Es decir, hay toda una cadena que se repite y se repite hasta que alguien rompe el eslabón. Yo no tengo que meterme en el proceso, hacerla sufrir. Mira, siente lo que te están haciendo. No, eso es ahondar más es al contrario, quitarle fuerza a esto y a desviar la atención de una niña que estaba centrada en una cosa de esas a una cosa mucho más distinta y a casi que, insisto, a ridiculizar ese tipo de escenas. Es muy frecuente que cuando eso pasa, la vida de esta niña, a pesar de la agresión, que por supuesto será un recuerdo que va a permanecer y muy seguramente que no va a ser eliminado, pero empieza a retirársele la carga emocional de tal forma que eso ya no sea lo que ocupe prioritariamente tus pensamientos y tus emociones, sino que tengas lugar a que otras cosas lleguen y ocupen un espacio distinto, ¿sí? Entonces todas estas cosas modifican por completo la motivación dentro de este proceso, pero puede haber motivaciones. Motivaciones de propósito, ¿sí? Claro, si yo tengo un propósito firme, a mí lo que me motiva es, yo quiero llegar allá y el objetivo está encaminado a llegar precisamente hasta allá. Entonces esa motivación de propósito diríamos que es una alta motivación, y esa alta motivación hace que primero tengas que tener absolutamente claridad sobre hacia dónde te quieres dirigir. Si no hay claridad, si no hay un mapa de navegación, pues ¿a dónde va a llegar? Yo no tengo idea. No es igual que a mí me digan, tienes que tener este informe que está en relación con las ventas de marzo de nuestra empresa para la junta que va a haber el próximo martes, donde vienen los directivos de Bogotá, por decir algo, ¿sí? Ya tengo unas instrucciones súper precisas, ¿sí? A otra cosa que alguien me diga, mira, aquí están las cifras, tú verás qué haces con ellas. A lo mejor alguien dice, yo veré qué hago con ellas, pues démoslos por ahí porque me interesa, ¿no? Otro dice, más interesado, bueno, pasó esto, pero si él sabe que el propósito es este y este y este, entonces dice, un momentico, yo tengo que hacer un buen informe, tengo que mostrar cuál es la tendencia, qué es lo que ocurrió en el pasado, a lo mejor cómo nos podemos proyectar, y a partir de eso hace todo un engranaje que le permite construir una cosa que a futuro pueda tener un sentido mucho mayor. Entonces hay una motivación de propósito. Lo segundo, hay una motivación de servicio, y esta sí que es, por supuesto, digamos que de alta frecuencia, porque nada más motivador que el servicio. Cuando hay una motivación de servicio, hay la convicción total de que esto tiene que llevarse a cabo de una manera distinta, ¿sí? Y esa convicción parte de que es algo de lo que yo, como la palabra lo dice, estoy convencido de que debo hacer. Esa motivación de servicio normalmente va orientada a volver a rescatar el ser que hay detrás del vicio, ¿sí? Entonces ese ser
sabe que está haciendo un trabajo, pero si ese trabajo no sirve para nada o no le va a ser útil a nadie, pues ¿qué motivación va a haber? ¿Sí? Si tú te motivas siendo abuela, pensando en tus nietos, entonces tú dices, vale la pena montarme a un avión al que yo le tengo mucho miedo, y un día me empodero y digo, no, es que es más fuerte mi intención de ir a ayudarle a mi hija, de volver a ver los nietos, de cualquier cosa, que el propio miedo que le tengo al avión. Y entonces esa motivación llega a ser tan grande que alguien se atreve a desafiar eso y después nos manda una foto con sus pilotos ahí al lado, ¿no? Estando metido en la cabina y dicen, miren, sí pude, ¿no? Pero ¿qué hubo ahí? Esto, un propósito claro, pero también un alto deseo de servir. Entonces, son cosas de tal fuerza interior que son capaces de cambiar por completo el comportamiento que hasta ahí se tenía. Siempre esa fuerza interior proviene del altruismo. ¿Del qué? Del altruismo. Digamos que casi que hablar de servicio pudiera ser sinónimo de altruismo, ¿no? Es decir, de que se busque no solamente el bienestar personal, sino un bien mayor que es el bien de lo colectivo. Ayer hacíamos una experiencia muy especial con un grupo de amigos y entonces yo hice una pregunta suelta, bueno, y si pudieras viajar en el tiempo, primero viajarías hacia el pasado o hacia el futuro. Ahí nos entretuvimos un buen rato y entonces la gran mayoría dijeron, no, pues es que para qué yo voy a viajar al pasado si ya eso no lo puedo cambiar, yo quisiera viajar al futuro. Entonces alguien dijo, no, pero ¿y si el futuro fuera de más guerras y mucho más complicado, te gustaría? Ah, pues es que eso es lo que yo no sé y esa es la incertidumbre. Y allá tendría que arriesgarme y a lo mejor meterle un poquito de fuerza interior que me permita a mí dar ese paso. Y entonces empezamos a pensar, bueno, y si pudieras hablar con algún personaje de tu pasado, ¿hablarías con alguien? Entonces, claro, la gran mayoría de la gente empieza a citar los personajes típicos. Yo quisiera hablar con Cristo y me hubiera gustado ver cómo era un discurso de él, o a lo mejor presenciar un milagro, a ver si eso era verdad o no, ¿no? Y en esos términos lo estábamos expresando, pero había ahí una sensación de que cuánto tiempo hemos pasado como sin caer en cuenta de todo lo que nos ha ocurrido y hoy lo miramos como un hecho natural, pero a lo mejor no le damos el valor que eso tuvo para que en nuestro código genético hoy esté inscrita toda la historia de la humanidad. Y estamos hablando de que detrás de esa historia de la humanidad hubo vivencias. Imagínense ustedes el pobre cavernícola corriéndole a la fiera. Eso no ha cambiado mucho, hoy le corremos a la suegra, pero de alguna manera eso sigue estando ahí pendiente, ¿sí? Entonces todos esos miedos y todas esas cosas, alguien los tuvo que enfrentar, vencerlos e inscribir en un código genético. Ya no le temo a las fieras. Entonces pudimos ir evolucionando como raza humana, más allá del, insisto, el bienestar personal, sino como un colectivo que empieza a inscribir en un mapa global de los códigos genéticos. Hombre, ya este miedo fue superado, ¿sí? Y a lo mejor quedó por allá un vestigio de eso que sigue siendo actualmente el miedo a la oscuridad, ¿no? Y hay mucha gente que le teme a la oscuridad. Vayan, métanse ustedes a un callejón sin salida, 3 de la mañana, solos, y de pronto suena esa música de terror. ¿Sí? Entonces uno hace la película completa y puede ser el sitio más tranquilo, pero uno dice, empieza a ver el diablotín por allá diciendo, ¿y donde se apareciera alguien aquí? Y ese solo switchecito que fue encendido desencadena toda la película, y así no esté pasando absolutamente nada, ya ese corazón empieza a latir más a prisa, ya me empiezo a asustar, me siento sin aire, Dios mío, me van a hacer algo, hasta aquí llegué, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Se hizo toda la película como si, porque estoy sintiéndome como en un proceso en el que nadie me mandó a meterme, además que yo elegí, ¿sí? Si en esa misma escena la orden para la película fuera otra, y yo les dijera, imagínense ustedes en un callejón sin salida, 3 de la mañana,
y de pronto se empiezan a encender luces de colores y empieza a sonar una música de esas que dice cumpleaños feliz, que sale todo el mundo en el camino. ¡Wow! Esta sorpresa, ¿sí? Y hacen una película completamente distinta. El escenario al principio era el mismo. El mismo callejón. Claro. Pero ¿quién eligió cómo? Y entonces, por supuesto, la respuesta fisiológica ya no va a ser de taquicardia, ya no va a ser de tembladera, ya no va a ser sino de ¡guau! Esta sonrisa tremenda, una emoción intensa, una alegría infinita que yo no sé, ¡ay! Yo no sé cómo describir. ¿Cierto? Y la gente lo vive como tal. Pero uno vio la película completamente distinta, entonces ahí empieza, digamos que otro tipo de motivaciones. Viene otro tipo de motivación, que es la motivación por la misión. ¿Sí? Ojito, tengo una pregunta. Dime. Puede ser simple, pero sí quisiera como un poquito de aclaración. La niña, voy a colocar un caso, bueno, en el que estamos contando, tuvo un evento a los 8 años, pero mucho más cerquita, bueno, lo voy a contar más concreto. Bueno, yo perdí a mi hermano mayor, una muerte trágica, dura, estaba tan reciente, y luego sigue mi papá, también en una cosa muy trágica, muy horrible. Entonces, ¿cómo manejar si realmente aquello estaba tan fresquito y llegó lo otro tan duro también, más o peor? ¿En una niña? No, ya en adulta, ya era una persona adulta. Entonces, no se había elaborado una cuando en realidad llegó la otra al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo trabajar esas dos cosas que en realidad tienen una emocionalidad tan alta, un dolor tan grande y con un intervalo de tiempo supremamente pequeño, diría yo? Las emociones suelen generar cambios químicos en el cuerpo. Claro. En especial, emociones negativas pueden hacer que se secreten hasta 1200 sustancias que tienen que ver con la tragedia, el dolor y la angustia, ¿sí? Pero igual, los pensamientos positivos pueden generar también hasta 1300 sustancias que pueden generar fisiológicamente respuestas completamente positivas y adecuadas, ¿sí? Entonces, lo primero es, obviamente, cambiar la visión que yo tengo frente a la muerte. Porque así sea de manera inesperada, a lo mejor súbita y vivida seguramente muy en soledad en un momento como esos, eso ya es el ingrediente tremendo para formar lo que se llama un foco de Hammer. Ese foco de Hammer no es otra cosa que una célula diana que empieza a reverberar y a reverberar y a reverberar, y es como si se estuviera formando ahí un cerebro relé que está activándose a su antojo, ¿sí? Y lo puedo seguir manejando de esa manera. O cambiar el significado primero de la muerte. Entonces, darle una dimensión distinta. Bueno, la muerte es un amanecer, como dice Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Y es posiblemente un cambio de esfera. Entonces, yo por eso generalmente llevo a que se haga una especie de, eso se llama una restitución, es una técnica que no es del caso discutir ahora, pero digamos que a veces hago una analogía muy sencilla y hago como si tú estuvieras conversando, andando con ese ser querido al lado de una quebradita, ¿sí? Y vas tomada de la mano y se van contando cuentos y tal cosa, y de pronto llegan a un punto donde hay un puente que él decide cruzar y tú decides quedarte a este lado del puente. Y en esa analogía que yo hago, en la mitad del puente él gira y se despide de ti, pero ya no se despide de ti desde la tragedia, desde el dolor desgarrador, sino como desde la misión cumplida. Entonces sonríe, además en una sonrisa que te envuelve en tu corazón, y entonces tú desde allá afuera puedes ver perfectamente esa despedida ya no como otro suceso trágico, sino como qué rico, qué privilegio haberte tenido en mi camino hasta hoy, y qué bueno que ya empiezas tu camino de nuevo. Entonces yo sigo haciendo la analogía y le digo, imagínate un cono de luz naranja, eso tiene un propósito, lo de la luz naranja, después lo veremos algún día que hablemos sobre la muerte, y es como si estuvieras ascendiendo por ese cono de luz naranja hacia la fuente, hacia el original, lo que tus convicciones te digan que es el reino de las almas.
a donde de alguna manera todos habremos de llegar y donde no existen el tipo de restricciones que existen en el plano que ocupamos, ¿sí? Entonces ya lo ves despedirse, pero con la sensación de la misión cumplida, ¿sí? Y esa misión cumplida te genera satisfacción, pero le genera el que se va también, y entonces ya, insisto, el proceso de la muerte no se vive desde esa visión desgarradora, sino desde un aprendizaje y además desde la comprensión de que hay otras esferas que a lo mejor no interpretamos de manera adecuada todavía porque simplemente no las conocemos, pero sí podemos poner a hacer figuras de eso, es decir, a construir escenas, insisto, a partir de eso que le quiten carga emocional al suceso. Porque la otra posibilidad es yo asumo la posición de víctima, ¿por qué me tocó esto a mí? Y después llegó la otra, no, pero esto ya es el colmo, ahora, ¿qué más falta? Ese ¿qué más falta? Es, llamemos otra cosa que falte, y estoy preparando el terreno para que llegue otra cosa. Y entonces estoy utilizando el mismo pensamiento y luego, insisto, el resultado no puede ser diferente si partimos del mismo pensamiento. Si al contrario alguien dice, bueno, descansó, por lo menos le tocó sufrir demasiado, fue una muerte tranquila, a lo mejor ocurrió en estas circunstancias porque bueno, había sido un ser bueno y merecía retirarse de esa manera, tranquila, serena, en calma, en paz. Y entonces ya empiezas a ver, insisto, le cambias el sentido al suceso, en este caso a la muerte. Si tú le logras cambiar el sentido a la muerte, entonces empiezas a ver, vuelvo y repito, esa muerte como un amanecer, como otra posibilidad. Le quita carga también. Claro, a proyectarse a una escena completamente distinta. Eso es bonito, y de verdad es muy, muy bonito cuando tú la puedes escribir, porque insisto, tú eres la dueña del guión. Yo apenas te pongo aquí esa figura, pero tú puedes perfectamente construir la historia de una manera completamente distinta, de acuerdo a lo que tu imaginación o la relación con esa persona te permita hacerlo. Pero a veces la muerte no es solamente la muerte física, ¿sí? A veces hay que morir a cosas que nos están ocurriendo y que no implican la muerte física como tal, sino por ejemplo la renuncia a ese ser querido, la renuncia a un tipo de trabajo que yo realizaba y que ya no lo voy a seguir realizando porque tomé la decisión de irme, pero se quedan mis compañeros que tanto quise y que fueron los amigos de 20 años, pero me llegó el momento de hacer el cambio. Y entonces ya no lo vives desde el duelo tampoco desgarrador, sino bueno, qué rico, adiós muchachos, compañeros de mi vida. Y entonces ya lo vives de otra manera, ¿no? Ya lo sientes completamente distinto, insisto, ojo, porque la muerte no es solamente el morir a lo físico como tal, sino a todo lo que implique aquello a lo que debemos renunciar, a veces de manera voluntaria, otras veces no tan voluntaria, pero necesaria, y entonces hay que hacerlo, ¿sí? Esta motivación de misión también es de alta frecuencia, y esta motivación de misión significa: fui capaz de entrar en un silencio tan profundo desde mi interior que volví a escuchar la misión para la que fui encomendado, ¿sí? Si yo asumo esa actitud de silencio e identifico claramente otra vez mi misión, entonces encuentro la remisión de la que tanto hemos hablado. Y la remisión en medicina es devolverse, es decir, alguien que tenía un proceso degenerativo y se devolvió y volvió y se recuperó de su salud y hoy está perfectamente, eso es una remisión. Y ya lo hemos dicho, la gran mayoría de las veces esas remisiones, que no son para nada espontáneas, van acompañadas de 4 pasos. El primero, reconocer que somos los dueños de los pensamientos. No, el primero de hecho es creer en un ser superior. El segundo, reconocer que somos los dueños de los pensamientos. El tercero, que si somos los dueños de los pensamientos, modificamos los pensamientos ahora a favor de él. Y el último paso en eso es la capacidad de sorprenderse, ¿sí? Es volver a despertar el niño que hay en el interior, y esos 4 pasos generalmente nos permiten volver a encontrarnos con la misión de cualquier tipo. Puede ser la misión laboral,
puede ser la misión como hermano, como tío, como padre, como amigo, ¿sí? Puede ser simplemente la misión como alguien que ocupa un puesto estratégico dentro de una organización que toma decisiones, y entonces empiezo a entender que las cosas me trascienden a mí y que, insisto, tiene que haber un bien común mucho mayor que el bien personal o que el bien individual. Si yo me identifico en ese plano, entonces ya ni siquiera importa la profesión, ya no importa si yo soy enfermero o psicólogo o médico o ama de casa o el embetunador, no. Simplemente la misión es, a lo mejor el embetunador muchas veces es más sanador que otros. ¿Por qué? Porque pone la conversación y el otro le echa tanto cuento, no, es que estoy muy aburrido, pero ¿qué le pasa a Jaime Midón? Y siga embetunando. ¿Se acuerdan de Jaime Garzón? Y sigue embetunando y escucha todo el proceso, pero mientras tanto el otro hizo toda una catarsis en un trabajo aparentemente tan simple, pero que requiere de una humildad tremenda, porque es tan humilde que es capaz de ponerse a los pies del otro. A lo mejor dice uno, ¿y quién es más sabio? Ese o el que está por allá encopetado en una empresa maltratando a los que fueron sus amigos porque ya él es el jefe, ¿no? Esa es una buena pregunta. Entonces, ahí parten cosas muy importantes. Cuarto, una motivación de tipo ético. Y la motivación ética y moral, digamos que tiene que ver con todo aquello que tú identificas como tus propios valores, aquello a lo que no estás dispuesto a renunciar, y si son valores implica que estás anclado y estás, digamos que, con ese polo a tierra, porque te dieron una fuerza tan intensa que te permitió levantarte y erguirte con ese empoderamiento interior que te permite decir, sí, yo tengo una escala de valores y esos valores son los que están haciendo que yo me mueva en esta o en aquella dirección. Y por eso cuando tenemos un conflicto con lo ético y con lo moral, con la escala de valores, nos derrumbamos. Esto no es ni siquiera que es que nosotros elegimos eso, no, es que nos derrumbamos porque de ahí partió lo que somos. Y por eso quien se derrumba empieza a ser necesariamente problemas degenerativos. Por eso es tan delicado jugar con la escala de valores, y por eso esa escala de valores no puede ser negociable. Una cosa es que mis valores sean distintos a los tuyos o a los del sicario, ¿sí? A lo mejor los valores del sicario son: virgencita, acompáñame que tengo que hacer una misión, y él considera, porque creció en un entorno tan complejo como esos, que esa sea su misión de vida. Pero otro dirá, no, mi misión es salvar vidas, o mi misión es enseñarle a alguien, o mi misión es ser un excelente ama de casa, o mi misión es ser el ejecutivo de la empresa que brinde lo mejor que puede, o mi misión es protestar y tirar la sombrilla, o cualquier cosa de eso, ¿no? Eso es. Entonces, esta misión, esta motivación ética también nos trasciende y va, digamos que, trayendo toda una historia, todo un bagaje que venía atrás, que nos permite entonces diferenciarnos claramente de las motivaciones por el ego. Y esta, por supuesto, sí es una de muy baja frecuencia. La motivación desde el ego dice, bueno, lo que pasa es que yo soy demasiado especial, ¿no? Fíjate que todo esto ocurre gracias a que yo, no sé, vine a esta tierra para salvarlos a ustedes, ¿no? Y entiendo que ustedes no me den la taza, pero algún día van a llegar a mis pies, ¿no? Y entonces se sale toda esta cosa y el ego empieza a disminuir en frecuencia. Pero, ¿qué busca la motivación por el ego? ¿Cuál es la esencia de la motivación por el ego? ¿Ustedes qué creen? ¿La necesidad de qué? De aprobación. De reconocimiento. De reconocimiento. Entonces, si desde el ego llega ese reconocimiento, generalmente esto va en un camino errado. Pero si en cambio lo estamos haciendo desde el propósito, desde el servicio, lo lógico es que el reconocimiento llegue sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, ya es la consecuencia lógica de la actitud que asumimos desde el servicio, desde el propósito, desde la misión o desde lo ético, ¿sí? Entonces no es el móvil, como si lo es desde aquí, no es lo que hace que nos movamos, sino lo que
surge como compensación justa, porque la vida es un boomerang, a eso que yo estoy haciendo. ¿Sí? Por lo tanto, una motivación desde el ego normalmente tiene que llevar a respuestas que erradas. De baja frecuencia. Claro, de baja frecuencia. Si el ego es baja frecuencia, pues los resultados tienen que ser de baja frecuencia. Es que volvemos a lo mismo. Si yo utilizo una misma estrategia, pues el resultado tiene que ser el mismo, resultado igual, ¿cierto? Si yo cambio la estrategia, pues el resultado debería ser diferente, por lo menos en teoría, ¿o no? Y luego viene también una motivación, pero por dinero, ¿sí? No, motíveme un poquito, hermano, es que usted, pues póngale más motivo, ¿cierto? Yo le hago ese favorcito, pero pues motíveme, parce. Sí. Y obviamente también es una motivación de baja frecuencia, porque ¿qué es lo lógico? Que si yo estoy actuando desde el servicio, desde un propósito claro, diáfano, transparente, con una misión determinada y con una escala de valores, también la vida te retribuya y te diga, valió la pena tu esfuerzo. Bien, maravilloso. Lo justo es que la vida te compense y te diga esto. Por eso la gran mayoría de las estrategias se frenan por esto precisamente, porque la gente parte de un móvil que es la necesidad de yo quiero conseguir dinero, ¿sí? No, dicen yo quiero conseguir dinero antes que yo quiero prestar un servicio. Entonces, si se confunde eso, ya estamos partiendo de una estrategia inadecuada, ¿sí? Qué bonita esa música. Lindo. Entonces, si se pierde esa estrategia inadecuada, o si se... Volumen. Entonces, si se pierde esa estrategia en algo que era muy bajo, pues seguramente que también va a ser que nos extraviemos en el camino. Por lo tanto, maravilloso que llegue el dinero. Y va a llegar el día que deje de ser el móvil. ¿Sí? Porque generalmente cuando llega porque es el móvil, la cosa enreda. Yo consigo plata como sea, y si me toca entonces ser el traqueto, o ser el matón, o ser el avivato de la empresa, pero yo la consigo. Y esa, todos los días le oímos decir a nuestras abuelas, esa es plata maldita mía, ¿cierto? Y la plata maldita, eso tarde o temprano se la cobran. ¿Qué hace usted con plata y sin salud, mijo, por Dios? ¿Se acuerdan? Pues lo vieron en alguna película también, ¿no? A nadie le tocó, ¿sí? Entonces fíjense lo que estamos haciendo en esa escala de motivaciones. Si logramos comprender eso, entonces viene una cosa muy especial, y es que después de la motivación tiene que haber también algo fundamental, y es el camino que nosotros emprendimos hacia ser excelentes. Ser excelentes, alguien me podría decir, por ejemplo, en lo que hace, ¿qué consideraría un ser excelente? Por ejemplo, a ver, hombre Carlos, así democráticamente, ¿qué considerarías tú dentro de lo que haces, dentro de tu oficio, que sería ser excelente? Tener siempre como una respuesta integral, no solamente de cara al requerimiento de necesidad del cliente, sino también pues de la empresa, o sea, que sea un gana-gana realmente. Que sea un gana-gana, perfecto. Un acompañamiento real. Maravilloso. ¿Qué sería un ser excelente, Ruth, desde el rol que tú ocupas, de ser una hermana y tía maravillosa que se dedica, yo conozco un poquito de la historia, la mujer ha hecho unos sacrificios muy interesantes con su familia. ¿Cómo interpretarías tú que sería tu ser excelente desde ese hacer esas cosas con amor? Y tú, por ejemplo, desde lo que haces, ¿qué identificarías en eso como la excelencia? Desde mi quehacer hasta hace año y medio
enfermera, la excelencia era ese dar respuesta a esa necesidad de ese ser que encontraba yo todos los días en ese espacio llamado hospital, donde pedía respuestas y se lo manifesté yo a usted. Mi concepto era tocar, sí, acariciar sin tocar, o sea, acariciar sin tocar. Y ese era el Dios le pague de cada fin de turno, era la respuesta de, pues no de ego, Claro. pero estuvo bien lo que hice hoy. Y Margarita. Es todo lo que tiene que ver con el servicio. Servir a la familia, servir al grupo, donde uno esté ubicado, que pueda ser un buen servidor. Miren cómo a partir de todos estos ejemplos nos damos cuenta de que en realidad todos más o menos tenemos claro cuál es la misión y cómo debería hacerse. Entonces ese ser excelente primero tiene que tener un propósito. Todos allí describieron de alguna manera el propósito de lo que querían hacer o estaban haciendo y por eso lo identificaban como excelente, ¿o no? Y del propósito ya hablamos entonces. Segundo, una cosa muy importante y es que para ser excelentes hay que ser competentes. Ojo, ser competentes es distinto a ser competidores, ¿sí? Ser competentes es tener habilidades, tener aptitudes y por supuesto también actitudes que permitan llevar a cabo a través de lo que yo mejor desempeño ese servicio que me propuse. Por lo tanto, ese ser excelente implica también ser competentes. Yo me tengo que preparar para esto, yo no puedo improvisar. Si alguien quiere improvisar, pues entonces posiblemente no esté transmitiendo una verdadera verdad, valga la redundancia, y es muy posible que esté generando confusión más que cualquier otra cosa. Tú te preparaste como enfermera no solamente para coger una vena y poner un suero, no, te preparaste también para escuchar el drama humano que había detrás de esa patología de ese paciente, te preparaste para estar en ese ambiente en el que las cuatro paredes también tenían que hablar, te preparaste para que en un turno tú, a pesar de la fatiga, tuvieras el corazón y la motivación suficiente que te permitiera ir a ser solidario con un ser que estaba en un proceso doloroso. Tú te preparaste como la hermana que eres y como la mujer que también ha llevado ciertamente algo de la batuta en tu casa, desde la capacidad de servir, y entonces eso no lo improvisaste, trabajaste mucho tiempo para una empresa donde entendiste que era una empresa de servicio y desde allá diste lo mejor que podías dar, lo propio tú, Carlos, y lo propio tú, Rudy, y lo propio cualquiera de los que estén aquí. Cada uno de alguna manera ha ido preparándose a través del tiempo para prestar ese servicio que le permita tener entonces estas habilidades y ser competente. Y finalmente, ese ser excelente implica ser responsable. Y la responsabilidad, terminen esa frasecita, es que la habilidad para responder. Entonces, ¿qué pasa? Que el que es responsable sabe que tiene que tener habilidades para un momento de mayor exigencia. Y el que es responsable sabe que está sembrando una semilla, pero que no termina ahí. Si yo dejo la semilla ahí solita, eso posiblemente a lo mejor hasta germine, pero se muere. Yo tengo que cultivarla, tengo que cuidarla, tengo que abonarla, tengo que estar pendiente de su crecimiento, de su desarrollo, y esa semillita se puede llamar un hijo, se puede llamar una empresa que comencé, se puede llamar una labor que estoy desempeñando actualmente, o se puede llamar simplemente el hecho de que mi vida la dedico a la escucha de cualquier otro que tenga o que viva un momento complejo. Y entonces el solo hecho de desempeñar estas tres cosas nos convierte en esos seres excelentes, bien distintos a lo que normalmente uno escucha en los seminarios motivacionales, donde ser excelente serás el dueño del dinero,
Y a partir de entonces, nada te faltará, ¿sí? Y si llamas ahora, encontrarás a todas nuestras operadoras esperando tu llamada. Libertad financiera. Claro, claro. Y encontrarás la libertad financiera. Qué maravilla. Todo eso llega por añadidura. En realidad, yo creo que es que el estado actual en que vivimos lo decidimos hace mucho rato. Y cada uno puede llegar hasta donde le dé la gana. Así de sencillo. Entonces ese ser excelente depende de dónde lo estés midiendo y que vayas chuleando en el camino para que finalmente se genere respuestas como estas. Y eso implica, desde luego, la transparencia y la honestidad. Por supuesto. Es más, eso implica una cosa muy importante. Ya estamos tardes. Que puede ser el preámbulo para lo que hablemos después. Y es que tú vivas la vida desde, digamos, desde la concepción del animal que somos, ¿sí? O desde lo divino. Tan, ta, tan, ta, 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 tan. Esta historia continuará. To be continued. Es muy importante, porque es que depende desde dónde lo vivas, tú puedes vivir desde la contracción, desde el egoísmo, hasta la entrega total y el servicio que decíamos ahora, pero más adelante hablaremos de eso entonces. Bien, vamos a terminar haciendo la meditación.